Buenas noches, bienvenidos a La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Uno de los de las costumbres o de las actitudes políticas más evidentes de los últimos años en la ciudad de Buenos Aires por parte del gobierno de la ciudad, tanto en la administración del doctor de la Rúa como en la actual administración del doctor Ibarra, ha sido esto de tratar de evitar, mediante o manipulando normas, las audiencias públicas en la ciudad de Buenos Aires. Si nos ponemos a pensar en la esencia de los principales conflictos urbanos de carácter urbanístico que ha habido en los últimos años, todos han tenido como común denominador que se quiso evitar o se quiso ocultar la audiencia pública que le correspondía a cada proceso. Tomemos el caso de las obras en el predio ferial en Palermo, el caso de la Rudal. Se autorizaron obras, algunas se hicieron y otras fueron detenidas, mediante normas que soslayaban la audiencia pública del cambio de uso de esas tierras. Tomemos el caso del Palacio Duo, la construcción del hotel en el jardín de la residencia, también ameritaba audiencia pública, en este caso por impacto ambiental. Tomemos el caso del Museo Constantini, que implicaba la rezonificación de un barrio residencial en un uso museo y también ameritaba una audiencia pública, que esa sí se hizo una vez que el edificio estaba construido, o sea, cuando ya no había nada que debatir en la audiencia. Los tres casos muy sonados tuvieron que ver con el empeño que puso la actual administración y la anterior en que usted no puede opinar previamente sobre los proyectos que iban a hacer en su barrio o proyectos importantes para la ciudad. Hubo un cuarto caso en estos días que tuvo que ver con la cárcel de Caseros. Ahí el tema en discusión es ambiental, tiene que ver con el modo de demoler ese ex instituto carcelario y el gobierno planteó el tema de la implosión y no llamó a la audiencia pública de impacto ambiental, motivo por el cual intervino una jueza y los obligó a hacer la audiencia que tendrá lugar en los próximos meses. Hubo otra vuelta de página del tema de la Rudal, donde se pretendía autorizar un estadio de 12.000 personas por resolución, sin cambiar la zonificación, que amerita otra audiencia pública, sin evaluación de impacto ambiental, que amerita otra audiencia pública también. Estamos hablando de 12.000 personas en un estadio en Palermo, en Plaza Italia. Tomen idea del impacto que significa eso. Y también la justicia dijo que esas resoluciones eran nulas, así que habrá que cumplir con la ley. Han sido todos intentos para que usted no pueda participar, para que usted no pueda opinar sobre proyectos relevantes para la ciudad. Es cierto que las audiencias públicas, aparte de tratarse el tema, la rezonificación o el impacto ambiental, la gente va y hace cuestionamientos extra tema o fuera de tema. Y es probablemente lo que las autoridades quieren evitar, que la gente vaya a hablar de cosas. Pero bueno, así se construye la democracia. Si en algún caso la gente no está de acuerdo con la actitud del gobierno con la Rudal, o no está de acuerdo con que construya un hotel en Barrio Norte, o con que se demuela o no la cárcel de Caseros, la gente puede exponerlo, porque la Constitución le da ese derecho a exponer, tanto en los cambios de zonificación como en las audiencias públicas. Estamos hablando de un derecho constitucional, no de una gracia que da el gobierno. La gracia del gobierno es que le evita a usted cumplir con este derecho constitucional o que usted pueda acceder a opinar en los temas relevantes de la ciudad. Probablemente el próximo campo de batalla de esta lucha entre los que queremos que usted pueda opinar previamente y participar en los asuntos de la ciudad y los que quieren que usted no opine porque quieren hacer la ciudad como ellos quieren sin preguntarle a nadie, probablemente el próximo campo de batalla sea, en esta lucha de intereses, sea la Costanera Norte. La Costanera Norte, el proyecto vial, el proyecto de ampliación de Doparque. Puede ser el Waterloo de la participación ciudadana o el Waterloo de las personas que quieren que usted no opine ni participe en la ciudad de Buenos Aires. Esto es La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin,
aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta y una expresión boquiabierta para lo que es novedad. Y sin embargo yo quiero ese pueblo tan distanciado entre sí, tan solo, porque no soy más que alguno de ellos, sin la gomina, sin la oficina, con ganas de renovar. Bien, y seguimos aquí en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar, y el tema de hoy son las obras que pretende llevar adelante el Gobierno Nacional y también el Gobierno de la ciudad en la zona de Costanera Norte, Aeroparque. Obras viales y obras que tienen que ver con la ampliación de algunos sectores del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery. Andrés Napoli, gracias por acompañarnos hoy en la ciudad de todos. Muchas gracias, Javier. Bueno, estamos con este tema del Aeroparque y las obras que tienen que ver con la participación ciudadana y todo lo que hablamos. Sí, con la convocatoria que efectuamos días pasados en el Salón de Auditorio del Colegio Público de la Capital Federal de Abogados, que ha sido un evento realmente de magnitud, con un gran éxito, una convocatoria muy amplia a distintos sectores y un ejercicio de participación ciudadana absolutamente genuino. Tuvimos que llamar a esta convocatoria pública por un motivo muy concreto. Sí, por el motivo de siempre, por la política de los hechos consumados, es decir, está en proyecto avanzado, según nos enteramos días pasados. Ya hay remitido un proyecto de ley a la legislatura en el cual se plantea la ampliación del aeroparque de la ciudad de Buenos Aires y una multiplicidad de otras obras viales que involucran un gran impacto en la ciudad de Buenos Aires y un cambio de la infraestructura que realmente, por suerte, pudimos enterarnos el otro día de que esto está en marcha y comenzar el proceso de discusión pública que no ha sido llamado y convocado por quien debiera, que es la autoridad pública. Exactamente. ¿Te acordás que en mayo, cuando el gobierno anuncia estos temas, hablamos, vos y yo, ¿no? Y quedamos desde la FARN y desde la Fundación Ciudad vigilando un poco el tema? Le enviamos una nota al jefe de gobierno diciendo, mire que es un proyecto importante, queremos que haya información previa, evaluación de impacto ambiental, audiencia pública. El jefe de gobierno no contestó esa nota. Cuando en agosto se firmó el convenio Nación-Ciudad, de algún modo le comienza a dar marco a todo esto, le volvimos a decir al jefe de gobierno, mire, es una obra importante, queremos ver la documentación, llame a audiencia pública. El jefe de gobierno no contestó. Le enviamos una nota al presidente de la Nación también, diciéndole que la ley de impacto ambiental rige, si no me equivoco, para las obras que pretenda hacer el gobierno nacional también en el territorio de la ciudad, ¿no? Para cualquier obra que vaya a generar alguna consecuencia de cualquier tipo de impacto en la Ciudad de Buenos Aires y sobre todo de relevante. Se está hablando de una multiplicidad de obras y nuestras organizaciones, Fundación Ciudad, APEBU, FARN, siempre han velado históricamente porque estos procesos puedan desarrollarse y por tratar de que la participación ciudadana en realidad sea una encadenante, un elemento sustancial que permita una mejor decisión pública. Históricamente, tanto esta administración como la administración anterior han hecho todo lo posible para que no haya participación ciudadana. Le mandamos la nota al presidente de la Nación haciéndole saber que la ley 123 de impacto ambiental con su modificatoria de la 452 dice que aún se le debe aplicar el procedimiento de audiencia pública y estudio de impacto ambiental, el procedimiento técnico de evaluación de impacto ambiental, para las obras que haga el gobierno federal en la ciudad. Porque a veces dicen, como lo hace el gobierno nacional, las leyes de la ciudad no se aplican. No, se aplican. Porque tienen consecuencias en la Ciudad de Buenos Aires. Y la Ciudad de Buenos Aires ha dejado de ser de hace 10 años, por suerte, un apéndice del gobierno nacional. Y es una ciudad que hoy tiene sus propias instituciones, se rige a sí misma y tiene una ley que hay que hacerla cumplir, como dijo el propio Sapsay en la apertura de la audiencia pública el otro día. Tenemos que empezar a construir un país que no esté al margen de la ley, sino que sea esclavo de la ley. Esta es la idea. Exactamente. Ante la falta de respuesta de los funcionarios, nos pusimos en contacto, veníamos en contacto con la FAN y con APEBU, con Osvaldo Garriga Echevarría. Dijimos, vamos a hacer una convocatoria, por lo menos para las entidades que tienen que ver con el medio ambiente y la participación ciudadana, para que de algún modo tomen noticia de todo esto
y vamos a invitar a las autoridades nacionales y de la ciudad para decirles que queremos que cumplan con la Constitución de la ciudad, que en definitiva es nuestro derecho. Esa convocatoria tuvo lugar, vinieron las autoridades de la ciudad, no vinieron de la nación, invitamos al ministro Julio De Vido, que no nos acompañó en esta instancia, y parte de esas 4 horas de ese ejercicio de participación ciudadana lo podemos comenzar a ver, si te parece, ahora, ¿no? La reunión comenzó con un informe sobre la costa de la ciudad de Buenos Aires para ponernos en situación. Nos subimos a un helicóptero y ahí fuimos. Ahí lo vemos. La ciudad de Buenos Aires inició desde fines del siglo pasado el proceso de ocupación de la costa, primero para localizar las instalaciones portuarias y ferroviarias y más tarde para establecer áreas recreativas y paseos ribereños en beneficio de una creciente población que a medida que se expandía la urbanización iba perdiendo espacios públicos y áreas verdes. La primitiva línea costera, definida por el borde de las barrancas, fue paulatinamente superada con rellenos que fueron generando grandes superficies destinadas básicamente al transporte y la recreación. En las últimas décadas, los extensos ámbitos recreativos representaron una tentación permanente para quienes imaginaron en estos espacios usos alternativos de carácter lucrativo. Se generaron así conflictos, avances y retrocesos, mientras que la accesibilidad pública a la ribera se fue reduciendo dramáticamente. La Costanera Sur se extiende a lo largo del Parque Natural y zona de reserva ecológica, resultante de rellenos costeros realizados a partir del año 1979, con escombros provenientes de demoliciones realizadas para la apertura de autopistas urbanas. La reserva ecológica ocupa el 15% de la costa de la ciudad de Buenos Aires y la accesibilidad es gratuita y controlada. La zona portuaria ocupa el centro de la costa porteña y representa el principal obstáculo de accesibilidad para el ciudadano común al Río de la Plata. En conjunto, el área portuaria, un sector de la boca del riachuelo, las usinas, los astilleros y en menor medida la ciudad universitaria componen el 40% de costa restringida al público por funciones específicas. La Costanera Norte nace en la década del 30 como consolidación de una nueva línea de ribera que se define luego de la construcción de Puerto Nuevo y que llegaría hasta la avenida General Paz. Fue construida con remates de los nuevos terrenos ganados al río, constituyendo en su época, junto con la Costanera Sur, la mejor expresión de la integración de la ciudad con el río. Hoy la Costanera Norte, que solo ocupa el 15% del frente costero, es por ahora el único lugar en el cual se puede acceder al río en forma libre y gratuita. La idea del aeroparque data de 1930, cuando la Cámara de Comercio propuso construirlo en la intersección de la avenida Sarmiento y la Costa.
Sucesivas ampliaciones que comenzaron en 1958 llevaron a la estación aérea a su estado actual. Luego de plantearse distintas hipótesis, desde el traslado de sus operaciones a Ezeiza u otras ubicaciones, la aeroisla o la pista adyacente a la costa, el gobierno de la nación convino con el gobierno de la ciudad consolidarlo en su actual emplazamiento. Junto con las obras de Aeroparque, se anunciaron obras viales para concluir la autopista Ilia y modificar el trazado de la avenida costanera Rafael Obligado. Los ciudadanos esperan que estos proyectos se debatan en la sociedad conforme manda la Constitución de la ciudad. Esta se define participativa y establece mecanismos de evaluación de impacto ambiental y audiencias públicas para las grandes obras urbanas, aún las que proyecte o realice el gobierno federal en la ciudad de Buenos Aires. Bien, se ha sumado a la mesa Horacio Ríos. Rivers, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Bien, este es el informe que vieron los participantes en la convocatoria pública que organizó la Fundación Ciudad junto con la FARN y APEBU. Y les vamos a pedir al director que nos pase unas imágenes del inicio, de la presentación que vamos comentando con Andrés y con Horacio. Se desarrolló esta convocatoria en el Colegio Público de Abogados, a quien le agradecemos especialmente habernos cedido el salón auditorio, que es lo que están viendo ahí. Esa es la señora de Cadavallo, presidenta de la Fundación Ciudad, dando la bienvenida a los asistentes. Ahí está bastante lleno el salón, pues es un tema que llama la atención de la gente. El doctor Sapsay, dando la bienvenida a los convocados. Y Osvaldo Garrica Echavarría, de APEBU, dando la bienvenida a los convocados y explicando la naturaleza de esta convocatoria pública. Ahí está, muy bien. Eso es lo que pasó, básicamente. Y de estas alocuciones hemos tomado un párrafo de la del doctor Daniel Sapsay, director ejecutivo de la FARN, que nos va a poner un poco en autos con lo que tiene que ver con la participación ciudadana y la audiencia pública. ¿Te parece, Andrés? Sí. Entonces, ¿qué hable el doctor Sapsay? Bueno, yo celebro la posibilidad de que estemos acá reunidos y comparto absolutamente los puntos de vista que ha presentado la señora presidenta de la Fundación Ciudad. Recuerdo asimismo que si de algo nos hemos vanagloriado los porteños cuando se sancionó la Constitución de la ciudad en 1996, fue precisamente del hecho de que planteaba todo un esquema participativo y un modelo muy especial de protección del desarrollo sustentable. En todo el capítulo sobre medio ambiente, que es uno de los más frondosos que tienen las constituciones del país, el artículo 26 al 30 y con una cantidad de incisos, permanentemente se habla de la necesidad de una dialéctica donde el desarrollo económico tiene que estar absolutamente unido a la protección ambiental. Y el artículo 30 textualmente expresa así, no quiero recordar, establece la obligatoriedad de la evaluación previa del impacto ambiental de todo emprendimiento público o privado susceptible de relevante efecto y su discusión en audiencia pública. Por supuesto que no tenemos dudas que acá se da las circunstancias de relevante efecto, creo que no hace falta que demos mucha demostración. Y por supuesto que hay un impacto ambiental bien claro que hay que evaluar, hay que estudiar. Y además creo que dada la significativa importancia en el cambio que tendría la fisonomía de una porción muy cara para los porteños, creo que el video fue suficientemente elocuente, es importante que se nos consulte, que lo discutamos
Y la audiencia pública, vuelvo a repetir, no es cualquier reunión. La Constitución de la Ciudad y la ley reglamentaria, que es una de las primeras posteriores a la Constitución, establece una serie de requisitos sumamente claros e imperativos en cuanto al modo de la convocatoria, el lugar de la convocatoria, el modo como debe ser llevada a cabo, sus efectos, etcétera, etcétera. Eso nos decía el doctor Daniel Sapsay sobre el modo de participar según la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, efectivamente, lo que ha dicho es claro que tenemos una Constitución con gran cantidad de instrumentos de participación y unos funcionarios muy preocupados en algunos casos en que esos instrumentos no se lleven a la práctica. Por eso mismo, desde las organizaciones estamos planteando este ejercicio de participación y estamos convocando a toda la ciudadanía permanentemente, y me parece que el ejercicio que hicimos el otro día, además de ser un ejercicio oportuno de participación, fue un ejercicio de muchísima calidad, que eso me parece que se va a ir reflejando en la medida en que vayamos viendo las intervenciones. Exactamente. Hacemos un pequeño corte y en el próximo bloque vamos a ver la exposición del gobierno de la ciudad, en donde puntualiza algunos aspectos de este proyecto de la zona costanera norte a Edo Parque. Yo vivo en una ciudad. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Bien, y seguimos en la ciudad de todos, 806-8294, el teléfono de nuestra producción, nuestra página web es www.fundacionciudad.org.ar y nuestro mail es f.ciudad@interlink.com.ar. El tema de hoy son las obras en Costanera Norte, Edo Parque, que promueven el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y la convocatoria que por ese motivo llevamos adelante con la FARN, APEBU y la Fundación Ciudad. Vimos en el bloque anterior la presentación, ahora vamos a ir viendo a los funcionarios, ¿no?, que fueron a explicar de un modo el proyecto. Es cierto, los funcionarios del gobierno de la ciudad se incorporaron a esta convocatoria cuando el tren ya abandonaba la estación. Tomaron así un poco el último vagón. Pero bueno, por lo menos estuvieron, eso es un buen gesto. Ahora dieron explicaciones muy técnicas, desprovistas de contenido político a menudo, que era, cuando hablamos de contenido político, hablamos de la naturaleza de las decisiones, ¿no?, en las cuales, como decía nuestro amigo Andrés acá, la Constitución de la ciudad tiene muchos incisos, artículos referidos a la participación, y los funcionarios intentan encargarse permanentemente de que esta participación no se concrete. Yo sentí la exposición de Feletti muy lejana. Muy lejana. De todas maneras, la exposición de Feletti tiene unos párrafos salientes. El párrafo más saliente de todos, que hoy no lo trajimos, no lo dijo Feletti, un párrafo que llamó la atención fue el tema de la información, ¿no? Se lo dijo la secretaria de Planificación. ¿Sí? Es decir, es un tema muy trascendente la información en la participación. ¿De qué forma se podría participar si uno no está informado y además en forma adecuada? La funcionaria, en este caso, a cargo de la ejecución de los proyectos por la Ciudad de Buenos Aires, dijo que no se brinda toda la información que se tiene. Ella planteó por una cuestión estratégica. Ahora nosotros decimos, toda la información que se tiene del Estado siempre es estratégica y además es pública. Y por pública tiene que ser de acceso público a la ciudadanía. Entonces yo creo que, además de eso, la información tampoco es adecuada. Acá les voy a mostrar, no sé cuál es la cámara a la cual mostrar esto. Este es el informe de la Secretaría de Transportes. Es un informe que una de las participantes dijo que se podría haber sintetizado en 2 páginas, en letra normal. Tiene vacíos de este tipo. Y esta es toda la información del proyecto. Entonces yo me pregunto de qué manera un proyecto que además nos venimos a enterar que involucra a toda la infraestructura urbana de la Ciudad de Buenos Aires, ahora vamos a ver eso. Se puede informar en estas 31 carillas de puro espacio en blanco. No, con esto justifican un gasto de 280 millones de pesos, con 31 hojas. No solo eso, es un proyecto que exige una gran planificación y unas características técnicas muy definidas que no pueden estar informadas en 31 páginas. Es un gran proyecto, ¿no? Ahora vamos a ver eso, pero lo relevante de lo que dijo la arquitecta Margarita Charrier, subsecretaria de Planeamiento de la ciudad, con respecto al tema de la información, es que nunca habíamos visto que delante de casi 200 personas, una cámara, 2 grabadores y no sé cuántas cámaras de fotos, un funcionario reconozca que
que retiene información. Sí, digamos, Nunca visto. Yo lo veo mucho, porque trabajamos mucho en el acceso a información pública, y te voy a decir, es un tema de administración también de los recursos. Existe en la Ciudad de Buenos Aires una ley de acceso a la información pública, y te puedo garantizar que ningún pedido de acceso a información pública te lo dan en forma directa, tenés que ir a ganártelo en los tribunales. ¿De qué habla esto? Habla de el poder de la información por un lado, y de la cultura del secreto en la administración pública por el otro. Y la idea de que el que pide información está vulnerando o está serruchando el espacio de funcionamiento del funcionario público. Creo que eso es lo que... Pedís participación, no te la dan. Pedís información, no te la dan. Es complicado esto de la ciudad autónoma. Vamos a ver qué dijo el secretario de Obras y Servicios, no sé, infraestructura y planeamiento, de cambiar los nombres. El señor que tiene que arreglar la ciudad. Dijo esto sobre el proyecto Costanera Norte Aeroparque. La presencia de un aeroparque para la ciudad también estuvo decidida por el gobierno de la ciudad y es decisión del gobierno de la ciudad que continúe el aeroparque en la ciudad para inscribir la ciudad, entre otras cosas, en una de las principales ventajas comparativas que tiene la ciudad, que es el turismo. Digo, nosotros no aspiramos a dejar la ciudad sin condiciones de desarrollo económico en esa zona. Aeroparque, puerto, trazado de la autopista y trazado del anillo de circunvalación para ordenar la carga y descarga y el tránsito liviano que llega desde el norte son elementos decisivos y necesarios para darle condiciones de sustentabilidad a la ciudad de Buenos Aires. El gobierno, por otra parte, pretende inscribir este plan de obra en acompañar la corriente de inversión inmobiliaria que afortunadamente está teniendo el país por el abandono de la renta financiera, el desplazamiento de ahorros hacia la inversión inmobiliaria con inversión pública. Digo, esto está planteado como uno de los ejes estratégicos del gobierno que acompaña el plan de infraestructura. Y, obviamente, el anillo vial es un ordenador, como decía antes, de la cuestión de aeroparque, de la cuestión de puerto, de la circunvalación en paralelo al riachuelo en la zona sur, es un ordenador del flujo económico de la ciudad en un contexto de crecimiento económico y donde la ciudad busca redefinir su perfil productivo a la luz del nuevo escenario de tipo de cambio. Digo, en este marco se inscribe el plan de obras. Hablemos de los actos de gobierno en concreto. En primer lugar, lo que requiere sobre todo la intervención en la franja norte, pero también en el sur, que es un problema casi más complejo que discutir la coparticipación federal para la ciudad de Buenos Aires, es recuperar autonomía y es construir con la nación una agenda entre jurisdicciones que le permita a la ciudad recuperar autonomía sobre puerto, sobre ordenamiento de red de tránsito pesado, recuperar la capacidad de construir en la zona sur en paralelo al riachuelo más puentes que generen una mejor comunicación con el sur y acuerdos con jurisdicciones municipales como Avellaneda y Lomas de Zamora. Es decir, la ciudad está recuperando autonomía y construyendo una agenda interjurisdiccional y en ese marco se inscribe este acuerdo. Y en segundo lugar, de ninguna manera el gobierno pretende soslayar las responsabilidades legales y constitucionales que le competen, porque este acuerdo está inscrito en un proyecto de ley que fue remitido a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires el 24 de septiembre del 2004, ¿sí?, sobre autopistas y vías interconectadas. Es decir, que el gobierno de la ciudad inscribe este acuerdo en un proyecto de ley donde en paralelo a la construcción de esta agenda interjurisdiccional con la nación, que supone, y esto le pido a todos que tengamos en cuenta, los difíciles y variados intereses que hay que articular, en la cual el gobierno de la ciudad está defendiendo los intereses del Estado y del sector público. Hay que articular los intereses de la nación, hay que articular los intereses de la Ciudad de Buenos Aires, hay que articular los intereses de dos concesionarios privados, Aeropuertos 2000 y Ferrovías. Solo el 15% de la carga llega por tren al puerto de la Ciudad de Buenos Aires, insisto, puerto hoy enteramente de contenedores. Y los intereses de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima, que es la empresa estatal de autopistas de la Ciudad de Buenos Aires. Dos concesionarios privados, un concesionario público y dos jurisdicciones. Por eso se requiere un acuerdo marco, una comisión de enlace. Ahora, en paralelo, para implementar las decisiones de ese acuerdo marco,
se requiere la aprobación del proyecto de ley. Y evidentemente, si se aprueba el proyecto de ley con el conjunto de obras planteadas, recién ahí estará planteado la necesidad de la audiencia pública que requiere la ley de impacto ambiental. Bien, era el secretario contador Roberto Feletti, secretario de Infraestructura y Planeamiento de la Ciudad de Buenos Aires, que para hacerlo más claro, es el antiguo secretario de Obras y Servicios Públicos. El señor que tiene a su cargo los arreglos en la ciudad, ¿sí? Tiene esta nueva denominación. Ustedes saben que los gobiernos cambian de denominación a cada rato, los funcionarios le ponen nombres más largos, nombres más chicos, y la gente al final no sabe a qué se dedican. La vieja Secretaría de Obras y Servicios Públicos es la actual Secretaría de Infraestructura y Planeamiento. A la que se le sumó la Secretaría de Planeamiento Urbano. Exactamente, en la última reestructuración que sacan y ponen. Esto decía Feletti. Muy interesante lo que dice Feletti, no solo por su presencia en la audiencia, cosa que nos alegra mucho. Y agradecemos. Agradecemos de luego, sino porque nos permite conocer, permite transparentar, porque aún con lo que se va diciendo, más allá de las intenciones de la transparencia, lo que se dice es muy importante. Él habló de conciliar intereses. Y veamos cuáles son los intereses. Habla de interjurisdiccionalidad. La interjurisdiccionalidad es entre la ciudad y el gobierno de la nación. ¿La provincia no está? No, la provincia no se mencionó ni de casualidad. Bien. Entre la ciudad y sus empresas prestadoras de servicio público, en este caso el cobro de peaje de autopista. Entre la ciudad, la nación y los concesionarios, en este caso el del aeroparque y el del servicio de trenes. Es decir, me pregunto, dos actores, creo que mínimos en esa discusión, para algunos funcionarios, ¿dónde está la ciudadanía? ¿Dónde están los intereses, digamos, también de la provincia de Buenos Aires? Y de qué manera vamos a conciliar estos intereses en conjunto. Esta es un poco la interrogante. Él dijo, hay que conciliar los intereses de dos jurisdicciones, nación y ciudad, dos concesionarios privados, Ferrocarril y Aeropuertos 2000, uno público que es AUSA. Esas son las partes. Sí, exactamente. AUSA en este caso tiene muy cercana la autopista, parte de la autopista Ilia, ¿no? Ya hemos conocido algunos desatinos que se han cometido en diferentes gobiernos de varios signos políticos con respecto a la autopista Ilia, pero además también habló de una cosa muy importante que es el puerto. Existe la Administración General de Puertos de la Nación solamente por un puerto, que es el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que es el único que no ha sido devuelto a la jurisdicción a la cual pertenece, claro. Puerto de Barranqueras en Chaco, de Ushuaia, el propio DOCSUT, fueron entregados DOCSUT a la provincia de Buenos Aires y Barranqueras a Chaco, Ushuaia a su provincia de Tierra del Fuego, pero el puerto de la Ciudad de Buenos Aires no ha sido devuelto y no se ha formado la comisión que debería regir sus destinos. Que es otro de los temas pendientes de la ciudad, el tema del puerto. Estamos llenos de por lo pronto cosas se lleva pendientes. El 40% de la costa de la ciudad de Buenos Aires. Si se trata de recuperar la autonomía, me parece que es un elemento para poner en la mesa de discusión. Empecemos a recuperar la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en temas que son absolutamente claves. Absolutamente. Otra cosa que dijo el contador Feletti, de un poco, ante la gente que había allí, dijo, vamos a hacer un proyecto de ley, hemos enviado un proyecto de ley a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y cuando esa ley se apruebe, vamos a llamar audiencia pública de impacto ambiental. Ahora bien, eso no fue bien recibido por la gente. No, porque estamos hablando, esto lo mencionaron varios de los intervinientes, el primero que lo dijo creo que fue Juan Rodrigo Walsh, estamos hablando de un proyecto de infraestructura urbana y no tenemos aprobado el plan urbano ambiental todavía. El momento y la oportunidad de la participación es tan importante como el mecanismo de participación en sí misma. Entonces, si la participación va a venir una vez que la legislatura haya aprobado el proyecto de ley o se hayan comenzado a hacer las obras, como probablemente, como ha dicho en estos días el diario Clarín, que dice que se van a comenzar con las obras menores, la participación ya no tiene ningún destino. Y entonces está muy bien que la gente diga la participación no sirve para nada, pero en realidad está pensado de antemano que no sirve para nada. Porque si la participación es solamente una audiencia pública, entonces los ciudadanos estamos pintados. Absolutamente. Es decir, la participación empieza mucho antes y sigue mucho después. Porque luego que las obras estén hechas debe haber control y los ciudadanos deben estar en eso. Pero antes se debe consultar, se debe dialogar. Acá no hay diálogo. Aparte, la consecuencia ambiental de un proyecto puede medirse, discutirse antes de que sea consagrado por una ley. Además,
debe. Claro, este tipo de proyectos que tienen distintas etapas, no significa que esto todo se discuta en la audiencia pública. Es una forma, lo dijo Carlos Marchi también, es un instrumento de participación, lo que no quita que haya muchos otros. Y está muy bien además que se revisen paneles técnicos y paneles donde estén representados distintos sectores, donde tengan para opinar. Pero esto hablaría de una calidad institucional y una forma de tomar las decisiones públicas que está muy distante de lo que tenemos hoy, por lo menos, ¿no? Les recuerdo que en los diarios de mayo de este año, cuando el gobierno de la ciudad plantea esto con La Nación, ante algunos planteos muy concretos de la Fundación Ciudad y de otros organismos al respecto de la audiencia pública por el tema del impacto ambiental, hay unas declaraciones, creo que son también de Feletti, en Clarín, que decían, bueno, si es necesario la vamos a hacer, la audiencia pública. El concepto, si es necesario, la vamos a hacer. O sea, si nos obligan, vamos a ir. Si nos presionan, vamos a dar información. No es un buen modo de gobernar en términos democráticos, realmente. Totalmente. Yo lo que agregaría en este sentido es que, en definitiva, nos está hablando de una cultura. Siempre la gente critica el modo de participación pública en las audiencias públicas porque la gente no se sabe manifestar. Pero también de esta forma tenemos que hablar de la cultura del gobierno. Y la cultura del gobierno debe ser necesariamente anclada a lo que establecen las normas. Y las normas les dice que para hacer este tipo de emprendimientos de relevante efecto tienen que cumplir con la ley. Absolutamente. Me imagino si estos señores fueran, en vez de ser gobernantes, en vez de ser funcionarios, fueran ciudadanos. Estarían donde estamos nosotros ahora, posiblemente. A los gritos reclamando claro, que se cumpla con la Constitución. Sí. En el próximo bloque vamos a ver a lo que podemos considerar el principal objeto de esta convocatoria, que son justamente los convocados. ¿Qué dijo la gente que nos acompañó en el Colegio Público de Abogados el pasado 18 de octubre? Después de este pequeño corte aquí en la Ciudad de Todos. Donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina. La Fundación Ciudad es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y no partidaria. Fundación Ciudad. Promovemos una mejor calidad de vida urbana a través de la participación ciudadana. Chaplin, aunque sin comicidad, yo vivo en una ciudad. Bien, y seguimos aquí en el último bloque de la Ciudad de Todos. Les decíamos la voz de los convocados, ¿no? La gente que se acercó al Colegio Público de Abogados a esta convocatoria conjunta realizada por la FARN, la Fundación Ciudad y APEU para tratar el tema de las obras en Costanera Norte Aeroparque. Les recordamos que se trata de un plan de gobierno nacional con el gobierno de la ciudad que tiene que ver con tres aspectos importantes. Correr la vía del tren de Belgrano para hacer la terminación de la autopista Ilía hasta la General Paz, agrandar las cabeceras del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery Norte y Sur por motivos de seguridad, le agregan una especie de área de contención. No es un agrandamiento de la pista, es un agrandamiento del aeroparque. Lo que sí se dice es que una vez que tengan agrandado el aeroparque, nadie impedirá que agranden la pista. Pero el proyecto dice agrandar el aeroparque, no la pista. En eso debemos ser concretos. Y el tercer punto de este proyecto que está en discusión, o que está comenzando a estar en discusión, es la reformulación por el agrandamiento de las cabeceras del aeroparque de la autopista costera Rafael Obligado y los tramos de Sarmiento y de Pampa. Se habló de un túnel, se habló de una circunvalación. Lo que se está planteando actualmente es un relleno en el Río de la Plata para contener esa reformulación vial de la avenida Costanera. Eso es lo que está en discusión. Pero lo que primero se planteó, la discusión previa es si le dan a usted el material y los planos, si le dan la información y si le explican los efectos ambientales de todo este proyecto, las consecuencias ambientales. Hasta el momento es lo que no ocurrió, por eso convocamos esta convocatoria pública y la gente que accedió a participar, a que realmente le recontra agradecemos, como dicen los chicos, dijo todo esto. Quiero creer de que en la medida que pasa el tiempo debiéramos poder capitalizar los esfuerzos y los estudios que fueron hechos hace años. En el año 2000, hace 4 años nomás, tuvimos la oportunidad de escuchar muchas de las cosas que hoy se están debatiendo. Pienso que
En esa época, en el informe que preparó Orsna, se planteó la necesidad de hacer evaluaciones ambientales. Y de repente, como que eso ha quedado en un limbo, y ahora estamos replanteando una situación con proyectos que están muy próximos a iniciarse, pero sin haber dado cumplimiento a lo que en su momento se había comprometido. En segundo lugar, me parece que el nivel de detalle que se expuso acá, y eso que fue una síntesis, prácticamente está llevando un proyecto cerrado a la legislatura de la ciudad. Por lo tanto, me parece que discutir esto después de la aprobación de la ley va a ser prácticamente inocuo. Por lo tanto, creo que deberíamos estar exigiendo que los mecanismos de participación sean implementados antes de la discusión de este proyecto de ley. Dicho esto, reclamamos e insistimos en que hay que abordar un planeamiento de mediano y largo plazo con criterios de integralidad y de sistema. Somos una gran ciudad, somos la gran ciudad de Buenos Aires, de 12 millones de habitantes. Este no es un tema de la ciudad de Buenos Aires solamente. A mí me sorprende que, digamos, estos grandes proyectos, alguien dijo sistémicos, no estén vinculados. Es decir, estamos trabajando sobre partes de la ciudad y no estamos trabajando sobre la totalidad de la ciudad. Estoy seguro que quienes trabajan en planeamiento tienen absoluta conciencia de esto, pero creo que es un deber insoslayable por parte de la ciudad la aprobación de un documento que integre la totalidad de la problemática. En este sentido, a mí me parece que la audiencia pública es concebida por quien la tiene que llevar adelante, y me parece que es una discusión estratégica, es concebida por quien la tiene que llevar adelante como si fuera un escollo que hay que pasar, como si fuera un momento complicado que hay que pasar, y no como la construcción colectiva de la ciudad como el hábitat de todos. Y parece que las audiencias públicas fueran el momento del conflicto. Y en realidad la audiencia pública es el momento de la construcción colectiva, en la que seguramente se escuchan opiniones a favor, opiniones en contra, pero que lo fundamental de una audiencia pública no es venir a pasarla, sino que es venir a escuchar concretamente las opiniones de todos para en la construcción, digamos, y en las ideas de todos, encontrar una idea de consenso que sirva para todos. Los vecinos de la ciudad nos hemos encontrado con la sorpresa, una más, de acuerdos pergeñados entre el Estado Nacional, a través de su ministro de Vido, y el jefe de gobierno Ibarra, Boletín Oficial 2018 del 6/9 de 2004, mediante los cuales se disponen modificaciones sustanciales en esta y otras materias sin ninguna consulta previa válida con la ciudadanía y sus organizaciones representativas. Atención, de 60 legisladores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uno solo está anotado como orador. Y tengo entendido que en esta sala, en la platea, hay otro. De 60, 2 han demostrado el compromiso en un tema tan importante que afecta la calidad de vida de los demás. Pregunté también, ¿los partidos políticos han sido convocados? Me dijeron que sí. Solamente 2 partidos políticos han comprometido su presencia en el día de hoy. Esto es significativo. Esto nos demuestra que no hay que cejar el empeño, hay que propiciar participación y hay que reunirse con los elementos necesarios. Y para finalizar quisiera decir, si bien todo tema o toda cuestión pública es materia de interés de los habitantes y de los ciudadanos, atención con esto. Esto hace al cuidado del medio ambiente. Las consecuencias son ahora y en el futuro. Bien, esto decían algunos de los participantes en la convocatoria pública que llevamos adelante con la FARN y con APEBU. Tenemos mucho más material de contenido institucional, de contenido técnico, sorprendente, como hemos dicho muchas veces aquí, el saber que hay en la sociedad, el saber ambiente que hay en la sociedad, ¿no? Había unos técnicos importantes, gente que, bueno, ustedes lo han visto muchas veces, que dicen, el gobierno nunca nos llama. ¿Se acuerdan del médico que estuvo aquí, que dijo que el gobierno nunca los llama cuando tienen que hacer cosas de contaminación, entonces leyes para contaminación o control de contaminación, entonces no
no buscan el impacto en la salud, no intentan aprender el impacto en la salud de algunas medidas, ¿no? Nunca nos llaman. Hay mucha sabiduría ambiente y muchísima de eso se reflejó el otro día en el Colegio Público de Abogados. Y muy importante lo que dijo Julio García Lorrio. Solo 2 partidos políticos estaban presentes. Esto viene a cuento de lo que vos decís, porque la decisión política está en manos de los partidos políticos, que son los que gobiernan. De los 60 legisladores solamente había uno anotado para hablar y otro estaba ahí sentado. 2 sobre 60, o sea, un número ínfimo. Estos señores son los que teóricamente tienen que votar el proyecto de ley que les mandó el gobierno. Yo de todos modos quiero igualmente dejar claro que resalto esa actitud de que hayan sido 2 partidos políticos los que hayan venido, porque venimos de una época de un quiebre absoluto entre la sociedad civil y el resto. Hay registrados 300, eran 2 partidos chiquitos encima. Yo estoy de acuerdo con que estén y hay que fortalecer esa presencia, porque el conjunto es el que suma en esto. Me parece que por eso yo me asombré inclusive hasta de la presencia de ellos. Muchas veces se sienten como agredidos o como vapuleados por la opinión pública en general, pero de todos modos me parece que fue rescatable su presencia. Absolutamente, me preocupa que no... Muy sensitivos. Me preocupa el tema de los diputados, porque si van a votar como de costumbre por cosas que no conocen, estamos fritos. De otros testimonios, hemos tomado uno de carácter netamente vecinal, que representa a los vecinos de Vicente López. Hay un señor que se llama Santiago Jelenic, ha estado muchas veces aquí en la Ciudad de Todos, ¿no? Que es un gran luchador de temas ambientales en la zona de Vicente López, que siempre está con temas que tienen que ver con la protección del río, tratando de evitar rellenos, una persona, un luchador, ¿no? Y también tuvo algo que decir en la convocatoria pública. Es un problema interjurisdiccional, de manera que también por eso el acuerdo que se ha establecido se hace con el gobierno nacional. Y también se ha dado participación a los concesionarios privados. Pero han omitido una importante jurisdicción, que es la provincial. Los que habitamos la franja del corredor aéreo de aproximación a Aeroparque, el caso nuestro es el municipio de Vicente López, venimos afectados por el problema de la polución ambiental, la contaminación atmosférica, además de la sonora, desde hace muchísimos años. En el año 1996 formulamos una denuncia concreta ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Tuve que leer porque como ha cambiado tantas veces de nombre, bueno, en aquel entonces nos respondió la titular de la Secretaría, porque el problema concretamente nuestro es el siguiente, que muchos conocen. Las aeronaves están descargando permanentemente en la atmósfera hidrocarburos, que cuando salen en forma gaseosa evidentemente se disipan y no se pueden advertir. Pero en Vicente López, en Olivos, donde vivo yo, lo estamos recibiendo en forma de goteo. Eso lo hemos denunciado y la funcionaria en aquel momento nos dice que era un problema interjurisdiccional, mejor dicho, que no se trataba de un problema antijurisdiccional y que esa contaminación teníamos que formular, esa denuncia de contaminación teníamos que formularla ante la Secretaría de Política Ambiental de la provincia de Buenos Aires. Una palabra, una vez más, hizo lo siguiente. No obstante, le dedicó un párrafo donde dice: de todos modos, transmitiré su nota a la Fuerza Aérea por cuanto el poder de policía del Código Aeronáutico está en esa esfera de acción. Estamos en el 2004, el fenómeno continúa y no hemos tenido ninguna respuesta. Por eso hemos participado formalmente en las 2 audiencias públicas que se han desarrollado en estos últimos años y en cuanto reunión como la que hoy nos ha convocado felizmente las 3 prestigiosas entidades. Bien, Santiago Jelenic representa a la Asociación Pro Vicente López. Recordamos que esta convocatoria pública fue dirigida a entidades, por eso hemos visto al representante del Poder Ciudadano, al de Conciencia, al de Adelco, al de Pro Vicente López y a otros que ya iremos mostrando en sucesivos programas. Es cierto, como me señalaban hace un momento, que poco se sabe de la resultante de las otras audiencias públicas que hubo con el tema de Aeroparque. Nosotros podemos
y adelantado un poco qué vamos a hacer con el resultado de esta convocatoria pública. Sí, nosotros, la información es un bien muy preciado, nos preocupa, le hemos provisto a todos los participantes de toda la información que estaba a nuestro alcance, pública, a la que accedimos, y además lo que vamos a hacer a partir de aquí es entregar también las conclusiones, fundamentalmente la desgrabación de todas las intervenciones y generar líneas principales de los que han sido las conclusiones para elevarlas a las autoridades, y vamos a seguir esto del principio hasta el fin, porque me parece que es la responsabilidad que también han depositado en todos nosotros los participantes. Había no sé si lo percibiste, Horacio, había una sensación, había como un interés de la gente en quedarse en el tema y seguirlo al tema. Y seguir el tema. Me parece que decisiones como esta que están tomando los gobiernos sin consultar a la ciudadanía afectan grandemente nuestro futuro. Para dar un dato menor, quizás, bueno, no tan menor, en el contrato con Aeropuertos 2000, cuando se firmó, este aeroparque debería estar ya en Ezeiza. Claro, la operación se tenía que haber trasladado Ezeiza, ¿no? Ezeiza, y la gente siente, la ciudad decidió que se debe quedar acá. Está bien, es cuestionable o no cuestionable, es una decisión, pero no hay ninguna consulta de la ciudadanía. ¿Quién es la ciudad? Porque si la ciudad es el jefe de gobierno... El gobierno de la ciudad. Si la ciudad es el jefe de gobierno, ya hemos dicho acá, con un ánimo totalmente objetivo, que el jefe de gobierno ya decidió 3 veces distintas el tema del aeroparque. Que se iba, que se cambiaba de lugar y que se quedaba. Entonces, si tenemos que guiarnos por el humor de la ciudad, no hay una seguridad jurídica muy importante, que no hay certeza. Como decís vos, Javier, estamos fritos. No quería decirlo de nuevo. Vamos a seguir con este tema del aeroparque, de las obras en Costanera Norte, aeroparque. Es cierto que las luces del tema se las lleva el aeroparque, ¿no? Pero también es cierto que las obras viales que se promueven, vinculadas con el aeroparque y no vinculadas con el aeroparque, son absolutamente importantes. De hecho, para reformular la Costanera Norte y para extender la autopista El Día, no habría por qué tocar el aeroparque. No, pero ahí es donde yo me pregunto otra cosa más. ¿Está decidiendo el jefe de gobierno de la ciudad la suerte del aeroparque? ¿Lo está decidiendo el presidente de la Nación la suerte del aeroparque? O alguno de sus ministros, quizás. O alguno de sus ministros, ¿no? Claro, me da la impresión que la ciudad suele tantear a ciegas, ¿no? Es decir, había una famosa película de un ciego y un sordo, ¿no? Que se complementaban admirablemente, que el ciego a veces iba tanteando con el bastón y le pegaba a todo el mundo, ¿no? Me parece que a veces esa imagen la siento cercana al gobierno de la ciudad en muchas cosas. Bueno, pues la pregunta que yo hice, si el jefe de gobierno decide, bueno, si el jefe de gobierno no decide, los ciudadanos que debemos decidir. Exactamente. La pregunta que hizo, creo que el ingeniero Pinó, ¿puede ser? Cuando hizo su alocución en esta convocatoria pública, la última pregunta de las tantas que se formuló y que les vamos a mostrar en sucesivos programas fue: ¿quién se beneficia con todo esto? Esto fue La Ciudad de Todos, un programa de la Fundación Ciudad. Nos estamos yendo. Les recordamos, porque de esto no se van a salvar, que Sarmiento decía: cuando los honestos se quedan en su casa, los pillos entran en las casas de gobierno, entran en las legislaturas, entran en los ministerios y también hacen proyectos.